Bueno, en la historia mínima de esta semana tenemos el agrado de estar con ustedes en el estudio con Guillermo Tiscornia. Guillermo es productor agropecuario, oriundo de la ciudad de Pehuajó y específicamente nacido en esta misma calle Artigas. Buenas tardes, Guillermo, gracias por acercarte. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Aquí le cuento a la gente que no te ve, pero que te está escuchando, que estás de boina, botas, bombacha, bien vestido para el frío de esta semana, ¿no? Bueno, supongo que soy bastante poco amable del frío. Y bueno, y estos días me tienen... Pasamos una buena semana y ahora estos días me tienen un poco mal. Estás fresco para gata. Sí, exactamente. ¿No? Sí. Bueno, pero te pinta como viniste a hablar, ¿no? Como un hombre de campo. Bueno, sí, no vengo de familia de campo, ¿no? Mi padre era médico acá y... Bueno, no tenían... Lo más allegado al campo era que vivía en Pehuajó, pero no tuve... El arraigo mío viene por ir a un campo de acá muy cerca, que eran Las Toscas, una gente conocida, donde se puede decir, desde muy chiquito, bueno, aprendí a andar a caballo, todas las cosas. O sea que fue tu elección el campo, digamos. Exactamente, sí. Sí. Guillermo, ¿y tus padres son de Pehuajó? ¿Eran nacidos No, acá? mi padre era de Gualeguaychú, mi madre sí, mi madre es Sancho, hija de los de la librería Sancho. Ah, Y casualmente la gente por la cual yo iba a un campo eran amigos de mis abuelos. Ajá, Que era una gente que tiene una chacra acá cerca de Las Toscas. ajá. Y ustedes contabas que naciste en la calle Artigas. ¿Cuántos hermanos eran? Seguimos siendo, tengo un hermano mayor que es médico también, Ujú. en Buenos Aires, y una hermana que es arquitecta, que ahora también vive en Buenos Aires. O sea que sos el único que quedaste aquí en Pehuajó. Sí, no, accidentalmente volví a Pehuajó. Nosotros nos fuimos todos, padres se separaron y yo tenía 6 años, nos fuimos a vivir a La Plata. Ajá. ¿Y ahí transcurrió tu infancia? Y la primaria, porque la secundaria, como me gustaba el campo, me fui a una escuela agrícola en Coronel Vidal. Ah, mirá vos. Entonces, o sea, ya desde chico tenías la sí, inclinación cuando por la el elección tema de campo. estudiar la secundaria, un poco tuve algunos contras en la familia, porque la verdad la escuela era lejos, yo era chico, tenía 14 años, y bueno, pero bueno, igual parece que transaron y terminé estudiando en Vidal. ¿Y ¿Y Vidal qué? a cuánto queda de La Plata? 400, está al lado de Mar del Plata, O sea, que te 400 fuiste a vivir kilómetros. solo a Vidal. Era pupilo la orquesta. Pupilo. No Claro. era de curas, pero era pupilo, Ah. era del Ministerio de Agricultura. Mm. Y ¿Esa escuela sigue hoy en día? sigue, Nicanor Ezeizo se llama. Está en Mirá. el camino que va de Vidal a Balcarce, muy cerquita de Vidal. ¿Y toda tu secundaria transcurrió ahí? Claro, porque era la única escuela de ganadería que había. Mm. Había otra en Dolores de fruticultura, pero yo quería una, o sea, mi gusto por el campo era muy relacionado con la ganadería. ¿Y se te ocurrió a vos ir a esa escuela o Se te me ocurrió, yo fui al Ministerio de Asuntos Agrarios de La Plata, que estaba en Diagonal 80, y me dieron los folletos de todas las escuelas. Mira, 14 años y totalmente decidida. Sí, estaba más todavía. Mi padre fue al poco tiempo y me dijo que no era una escuela, que no quería que me quedara, pero bueno, al final me quedé igual. ¿Y qué recuerdos te quedan de ese tiempo de pupilaje? Y fácil no era, porque como todas las cosas que uno determina hacer, en un momento yo después dudaba, pero también, bueno, porfiado era, no iba a volver diciendo que... Hasta que llegué hasta el tercer año, y realmente uno en esas escuelas tiene como una escala de grados. Cuando más años tenés, mejor la pasás. Bueno, en el fondo es casi como después fue la colimba, ¿no? O sea... Y después ya era un Y poquito sos como más... dueño de casa, como esas Sí, o para ahí tenés a los que entran atrás tuyo, que lo mandaban a ceba mate, ¿no? A los que uno lo mandaron. Sí. Y... ¿Y en tercer año? Claro, y tenías ya definiciones, como hacer, que te podías hacer cargo de ciertas secciones. Y yo estaba mucho en ganadería, entonces te dejaban ensillar. Vidal es una zona muy tradicionalista encima, entonces... Todo eso tuvo un impacto. Claro. Y después ya más grande, no era tan grande, pero podías ir con algunos amigos a Mar del Plata, porque había muchos estudiantes de Mar del Plata. Claro. Muchos estudiantes de Mar del Plata y muchos de Trenquelauquen. No me
pregunté por qué, pero... Y bueno, justamente porque es una escuela de ganadería. Sí, quizás. pero no había, como se de Pehuajó no había. De Paso había, pero no de Pehuajó, ni de otra ciudad. Pero de Trenquelauquen y de Mar del Plata porque estaba cerca. Claro. Y de Trenquelauquen, no sé, porque uno llevó a otro y... ¿Y te hiciste buenos amigos ahí en la escuela? Sí, bastante buenos en el momento, porque todos esos lugares son de hacerse amigos, porque hay momentos... Pero no con muchos los seguí viendo. Claro. Algunos sí, pero no tanto. No, Claro. no. Y después de vivir ahí con él Vidal, ¿a dónde te fuiste cuando te recibiste? Bueno, cuando me recibí tenía la oportunidad de poder seguir estudiando. Corrientes era la única universidad, la facultad de veterinaria, que reconocía el título de ese colegio. Ah. Así que muchos se fueron. Yo no quería seguir estudiando, yo quería trabajar al campo. Y normalmente, que sigue pasando, creo que cuando terminabas quinto, si te anotabas en una lista, había gente que iba a buscar gente para trabajar. Claro, como bolsa de trabajo, claro. Como bolsa de trabajo. Y bueno, a mí me contacté con una persona que hacía inseminación artificial, que era un poco el camino a entrar, porque era muy difícil trabajar en esa época siendo joven, ¿no? Claro. De segundo no te llevaban, tenía que tener, yo tenía 19 años. 18. Claro. Y esta persona me contrató para hacer inseminación artificial en Río Grande, en Tierra del Fuego. ¿En Río Grande? Sí, así ¿Te que... fuiste a vivir a Tierra del Fuego? Pero antes tenía, como no sabía, me dice, no, vamos a ir un poco a Corrientes, a una estancia ahí cerca de Mercedes. Y tuvimos 2 meses ahí y después fuimos a hacer una campaña a Río Grande, a la estancia Sara, que para mí era todo, a esa edad y todo, ¡Qué eran bárbaro! 100.000 hectáreas, viste, 80.000 cabezas, era una cosa... O sea que no es una metáfora decir que recorriste el país. Sí, Porque yo te te diría que fuiste hasta de que me casé no tuve más de un año en cada trabajo. Tampoco sé si es mejor o peor. Bueno, pero No, todavía no llegamos. no vamos a valorar. Todavía no llegamos ahí. Sigamos en Tierra del Fuego. Entonces, Sí. ¿trabajaste en ese campo? Terminé el trabajo. Después fue una costumbre que cada vez que terminaba, y bueno, porque las cosas no iban bien o porque yo pretendía otras, volvía a Pehuajó, a las casas de mis tíos, a la Claro. librería, que era un poco para no quedarme en La Plata, porque si había alguna posibilidad de trabajo en el campo era acá. Iba a estar más acá, claro. O sea que Claro. Pehuajó fue como tu lugar donde uno siempre... Siempre regresaba, mis vacaciones eran en Pehuajó, o sea, yo conocí la playa de muy grande, o sea, Pehuajó sigue Era tu siendo... lugar, tu lugar en el mundo, Era el básicamente. lugar, exactamente. Y bueno, después yo volví acá y por intermedio de una gente de otra, precisaba un inseminador de ovejas en Los Montes, que es una estancia cerca de San Nicolás, que era de Satanowski. En ese momento Satanowski ya había muerto, era de los Wildman. Ujú. Y fui a hacer inseminación de ovejas, después quedé haciendo inseminación en vacunos, ahí empecé a aprender. Ujú. Y tampoco, no estaba muy conforme con el trabajo. Y por intermedio de una gente que conocía acá, me contactó con Furcade. Había un técnico que hacía inseminación, que era Mauri de apellido. Ujú. Y entré a trabajar con él en Los Indios. Está bien, pero siempre con el tema de inseminación. Siempre, era ahí tu ya, beta. y Ya era de tu ahí beta, en Los sí. Indios, esta persona agarraba más trabajos. Mm. Nos fuimos a una estancia San José, que estaba en Condarco, cerca de Villegas. Ujú. Como la inseminación son campañas, Claro. no tenías un lugar fijo. Claro, sos No como tenías- nómade, ¿no? Vas Claro, como- exactamente. sí. Van Como saliendo los Zafran, trabajos, como Zafran. salvo en Los Indios, que sí, sigue siendo estable, porque así era un tamo y hacía inseminación todo el año. Claro. Pero en otros lugares eran campañas, 5 meses, 4 meses. Y bueno, después eso se terminó y empecé a trabajar con un veterinario que era Fernando Rece, que falleció hace Sí. unos años, que era el que estaba después en el restaurante acá de... Así que Fernando era veterinario. Claro, era veterinario. Qué Y él bárbaro. era veterinario de lo de Rechavaleta. Y yo Ah. fui a trabajar a lo de Rechavaleta, a Santa Cecilia Sur. Que quizás fue el lugar que me tentó a quedarme. La verdad, porque lo de Rechavaleta tenía mucha relación con los caballos. Ujú.
Si O bien sea- no o eran sea los que que vos- me gustaban a mí, pero había muchos. O Y, sea que vos digamos, inseminabas, ovejas y no, pero vacas. ya a lo último vacas. Esto era A lo vacas. último solamente vacas. Pero te gustaban los caballos. Pero en la Porque eso no Chavaleta, lo contaste. Claro, pero en la Rechavaleta la ventaja que, aparte de hacer inseminación, yo trabajaba en el campo sacando celos, o sea, tenía mis caballos, o sea, había un aire Sí. mucho más que entusiasmaban y quizás el mayordomo me tentó, ¿por qué no te quedás? Porque realmente yo lo ayudaba en muchas cosas y estuve ahí. Bueno, después, un día hablando con Fernando, él quería que había otras posibilidades por otro lado y bueno, salió trabajos en otros lados y después se recibió un amigo mío que no era tan amigo, porque era un poco mayor que yo, de veterinario, y me propuso ir a él por una veterinaria en San Migueló. Como ya había trabajado cerca, dice, ¿por qué no te venís? Así que me fui a San Migueló de comerciante en esa época. Ajá. Y conociste a alguien ahí. ¿o Conocí no? el cita en San Migueló. En la segunda vez que fui a San Claro. Migueló. Bueno, Estaba esperando salir que lo. en algún momento se tenía que cruzar el camino. Claro, y Claro. el veterinario se casó con una prima del cita. O sea, los dos que fuimos, no. Le sonrió Pero la- tampoco me convenció mucho el trabajo ese, así que después había una persona de Masino que tenía campo y entré a trabajar con él. Medio como de, no sé, secretaria, suponente, no era mucho campo tampoco. Tampoco era tan... Guillermo, y volviéndote un poquito a tu infancia aquí en el campo, ¿la compartías con tus hermanos al gusto por el campo? mi hermano, que es mayor que yo, lo primero sí, pero después, si bien yo me pasaba todos los veranos en el campo, casi Claro. te diría que los 2 meses de vacaciones me lo pasaban. Trabajando. Sí, era una chacra muy familiar, o sea, me acuerdo tipo, era un rancho Nele de adobe, vivían todos los hermanos, eran unos vascos urbicain, y bueno, después se fueron muriendo los mayores, se fueron yendo, quedaron 4 o 5 y yo seguía yendo y más, todavía en época que estuve sin trabajo me iba y me quedaba ahí, o sea, me ayudaba a ellos, como que me he quedado bastante tiempo a veces sin trabajo. Claro. Sí, porque como esta era cambiante y yo no era muy estable, se sumaban las cosas. Y yo como acá, hacia el fondo, yo no quería volver a Buenos Aires. Ya mi madre se había mudado a Buenos Aires, Ah, de La Plata. pero no tenía mucho sentido. En Buenos Aires no tenía. Así que un poco eso me llevó a que siempre volvía para abajo y siempre de acá salían los nuevos trabajos. ¿Y O cuál sea- fue el primer trabajo así estable? Bueno, en el cual de ahí de te- San Niqueló, que tampoco anduvo bien, yo tenía mucha relación con los viajantes y de veterinaria. Y una vez así, como podemos estar hablando acá, me dice, ¿no te querías ir a Estados Unidos? Y digo, bueno, le digo, yo no sé ni inglés, ¿Ya estabas nada. casado? No, Ah. estaba de novio. Mm. Y me dice, bueno, llamamos, me acuerdo de un teléfono de, no sé, de La Plata, de donde, Iowa, que vivía un hombre que él había trabajado ahí. Y bueno, me dijo que sí, así que me fui por unos meses, apenas me quedé No te han como- faltado oportunidades. No, Siempre la no las oportunidad niego, golpeaba las tu niego, puerta. No, fue un campo que era muy chacarero, o sea que tenía que trabajar en tractor, cosa que yo nunca había hecho porque Aprendiste de allá en Iowa. aprendí allá. No me gustaba mucho, pero bueno. Pero después, gracias al dueño del campo, que él había estado acá en la Argentina muchas veces. Y bueno, yo le comentaba que me gustaría trabajar en algo. Él me consiguió en Colorado un trabajo en un feedlot que tenía una particularidad porque el feedlot lo que hacía es tomaba hacienda de las zonas que nevaba mucho, vacas para darle servicio. Entonces yo trabajaba sacando a caballo, sacando vacas. Hasta que, bueno, yo no tenía visa. Y me llegaron varias cartas que Tenía que yo volver. que tenía que salir. Al final tuve un año por ahí, me tuve que volver. Y estaba encantada que te estaba esperando aquí en San Niqueló, ¿no? Claro, Te mandaba ella las cartas. Qué paciencia. Mandaba ella las cartas de la Sí, visa, sí, me sí. parece. Sí, la verdad que sí. Tal cual. Sí. Bueno, ¿y cómo termina la historia? Y bueno, cuando vuelvo, andaba de vuelta sin trabajo y yo tenía bastante una enemistad con
con los Gortari, que era de acá. No mucho, pero tenía. Mi padre más, pero... Entonces, como yo sabía que habían ido, que estaban en Corrientes, ellos me habían invitado, los fui a visitar, a ver cómo estaba el trabajo y... Bueno, ellos en ese momento tenían una sociedad con otra gente, habían alquilado campos en Córdoba, así que fui a trabajar a los campos ahí por la zona de la Francia, y bueno, y hasta Villa Valeria, toda esa zona. En el campo alquilado tuvo una duración, también se terminó, y... Pero qué manera de recorrer el país. Sí, mucho. Y después estaba dando vuelta y yo era me hice amigo en Goya de Diego Lanuse, había agarrado la representación en Corrientes. Me dice, venite a trabajar conmigo. Así me fui a trabajar de comisionista a Corrientes. Pero todos te querían que trabajes con ellos, es buenísimo. Pero para, ¿y ahí ya llegaste a tu señora? ¿Estabas casado? Todavía no llegamos de al novio casamiento. tuvo como 5 o 6 años. Ah, porque qué paciencia. tampoco la veía tanto, entonces Qué paciencia. debe ser por eso que no... Y bueno, entre todos esos manejos de idas y vueltas, un día me encuentro con Gortari, que se había ido el mayordomo del campo. Ellos tenían un campo muy lindo, La Escondida, que eran 13.000 hectáreas ahí en Corrientes, y ahí entré de mayordomo. Y al poco tiempo ahí me casé. Ajá, y sí. Consideraba Al fin, que al fin. era atrás del trabajo, pero no era tanto, tenía 27 años, ¿no? Lo que pasa es que fueron muchas vueltas, Claro. ¿no? Entonces parecía muchos años, pero no, uno cuando los ve ahora no son tantos. ¿Y ahí viviste con tu mujer en Corrientes? Ahí me casé, fui a ver a Corrientes, 6, 7 años. Después los Gortari me trasladaron a Santa Fe, que tenía mucho campo también, ahí en Calchaquí y Ceres. Después, cuando vendieron esos campos, me ofrecieron si quería volver a Corrientes, o Ricardo Gortari, que vivía acá, estaba a cargo del campo San Leonardo, que después se dividió, pero se iba a vivir a Buenos Aires y él viajó hasta el norte, me propuso venir a trabajar acá, así que me vine a Pehuajó. Claro. Tantas vueltas, Pero terminamos en Pehuajó. El destino. todos los caminos conducían. Y sí, había algo sí. De cualquier manera, económicamente, uno viene acá, estaba mejor, pero a todos familiarmente nos tira mucho al litoral, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho, al Cito también, a las chicas también. Que a veces decimos, ¿por qué no nos quedamos a vivir en Corrientes o en Goya? Bueno, pero bueno, el trabajo en ese momento estaba acá. Sí. Bueno, Guillermo, se nos está acabando el tiempo, pero quiero que me termines una reflexión porque claramente tenés una vocación muy marcada por el campo, por toda tu historia que nos has ido contando y cómo te ha ido llevando la vida por distintos lugares de la Argentina. Te danos una reflexión sobre lo que significa esa vocación tan fuerte que te tira. Bueno, pero en el fondo es una suerte, o sea, viste cuando a mí me ha pasado con mis hijas, o sea, no sé qué voy a estudiar, o esos impases, yo tengo que, bueno, bendito el que tiene la suerte de estar decidido a hacer algo, y en el fondo te puede ir mejor o peor, pero siempre estar en algo que te guste es una satisfacción en la vida. Quizás como ustedes están acá hoy, o sea, si uno le puede dar un poco un poco en la vida ese gusto, y bueno, y si te permite vivir y más o menos estar bien, bueno, bienvenido sea, ¿no? Yo creo que es así. Ustedes deben tener hijos y también deben tener las dudas de que no, que me gusta esto, que no sé qué voy a hacer y vamos a hacerle un test de evaluación. Sí. Claro, pero... Es toda una búsqueda, ¿no? Claro, Pero y gente que se le hay da chicos que realmente- no, viste, que sí, hay chicos que están muy... muy decididos. También, pongamos, el hecho de andar no deja de ser una cuestión placentera para lo que les gusta. Yo tengo 3 hijas y la del medio en eso ha sido bastante parecida también. Ahora es médica, está en el sur, pero le ha gustado también. Yo creo que a los chicos, si uno se los puede largar que anden, no es malo, ¿no? Claro, tienen que ellos siguen su propia brújula, ¿no? Sí, o por ahí hay el viajar da Sí, la parte viajar afuera más todavía, pero aunque sea en el interior del país da como perspectivas de valorar más algunos lugares que uno cree que no son tan buenos o no sé, o por lo menos te da otra.
Y la verdad que siempre en compañía también es más fácil andar por ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, de eso no hay ninguna duda. Sí, sí, ayuda. Todos esos lugares donde yo estuve después, tanto en Goya como en Santa Fe, tanto como acá están en el campo. O sea, yo me vine a vivir al pueblo cuando los Hortari se separaron y me quedé sin trabajo, pero si no hubiera seguido en el campo. No. Para eso hay que tener una buena compañera, ¿no? Bueno, vamos a mandarle un saludo en esta nota de... ¿Querés mandarle un saludo a Elcita, a tu mujer? ¿Al aire? Bueno, no sé si va a estar... ¿Esto cuándo se pasa? Se va a pasar el martes. Bueno. Es grabada, ya le contamos a la gente. Bueno. Bueno, no hay duda, yo valoro muchísimo eso. Sí, sí, es el hecho de tener a alguien que un poco apechugue todo, porque siempre todas esas cosas tienen malos momentos. Ella era muy joven cuando se casó conmigo, o sea, tenía 20 años, irse a Corrientes, a un campo, todo tenía no hay duda que había que ponerle garra. ¿Sí? Muchísimas gracias, Guillermo, por venir a tomar un mate con nosotras. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.